bueno, pues seguimos y vamos a poner en manos de Dios esta reunión. Padre, te damos las gracias, gracias por todo. Es una bendición, Señor, conocerte, y es una bendición podernos reunir el día de hoy, Señor, y que estás con nosotros y que la presencia del Espíritu Santo nos ministra y nos revela todos los secretos que hay para nuestras vidas, y no somos iguales cuando salimos de este lugar. Muchas gracias, Padre, por tu presencia. Amén y amén. Hoy es Víctor y Mercedes, pero estaban más chavalos, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Habían pasado algunos añitos, pero tenemos un corazón todavía bien nuevo. Dice que las águilas cada 40 años, sí les decía una vez, que una águila cada 40 años se tiene que renovar. O sea, va, sube la montaña, se golpea la roca, tira su pico, tira sus garras, tira todo, y pasa un buen tiempo y regresa, pero regresa bien renovada, ya nueva otra vez la águila, y lo hace cada 40 años. Si no lo hace el águila va a morir, ¿sí? O sea, ella decide, ¿me renuevo o muero? Y cuando yo dije, no hombre, apenas llevo mi primera renovada. Así es que, es que cuando llega a cierta edad uno piensa que ya está ahí, ¿no? Pero me animó mucho. La otra vez estaba escuchando a un ¿cómo se llama? A un conferencista, no exactamente de una congregación, no, era un conferencista X que venía aquí al estado de Sonora. Y dice, muchas veces el hombre a los 60 años, era un catedrático, a los 60 años, llega a los 60 años y piensa que ya todo va para abajo. Pero a los 60 años es cuando una persona tiene la mejor experiencia, es cuando tiene una visión muy clara de las cosas y cuando tiene la madurez para hacer las cosas. Y dije, wow, qué buena palabra, ¿eh? Y yo la recibí porque a veces va llegando una cierta edad y dice, no, pues ya tengo cierta edad, ya no puedo hacer eso. Sí, es cierto, las fuerzas de un joven no las tiene uno, pero la experiencia y la madurez en Cristo es diferente. Es diferente, uno tiene la visión diferente, uno sabe y puede aconsejar a otros de lo que está bien, de lo que está mal y de cómo puede seguir avanzando. ¿Sí nos entendemos? Bien, entonces así es que si usted llegó a esa edad, no se me desanime, está en una etapa de la experiencia, y de renovarnos como el águila, ¿no? Y así es en la vida, nos encontramos a veces cosas que tú hagas o lo que tú hagas, necesitas la valentía siempre para hacer las cosas, el coraje para hacer las cosas en buen sentido, ¿no? Pero pues te vas a encontrar a veces que alguien pues no está de acuerdo, que te dice estás equivocado y que estás mal o esto, lo otro. Mira, no pongas atención a esas voces, tú mejor persevera, porque la vida es de luchas y es de pruebas y se requiere hombres y mujeres así valientes y esforzados. Y quiero llevarles a una escritura que está en el libro de Mateo capítulo número 11, verso 12. Vamos a estar revisando qué nos dice el Señor Jesús a través de este verso de la Biblia. Mateo 11, 12. 11, 12. ¿Estamos listos? 11, 12. Dice de la siguiente manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, ¿qué dice? Los arrebatan, dice, lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. O sea, nos está diciendo, el reino de los cielos sigue avanzando, sigue creciendo y se ha sostenido el reino de los cielos. Pero dice, los valientes, dice, son los que lo arrebatan. Lo que Jesús está diciendo es aquí, así de esa manera. Y
Hay hombres en la Biblia, si usted, pues ya todos conocemos parte de la Biblia, personajes que nos ilustran muchas cosas interesantes, pero aquí encontramos en la Biblia hombres que tuvieron momentos muy difíciles, pero a pesar de todo se sostuvieron y se mantuvieron firmes. Hombres que en su momento pasaron momentos bien difíciles, complejos, pero se sostuvieron, se mantuvieron firmes, se cumplieron los propósitos de Dios en su vida y fueron personas que nos dejaron aquí ejemplo a nuestras vidas. Y pues, ¿quién de nosotros no ha pasado momentos difíciles, complejos a veces, y que no queremos a veces seguir caminando? Nos desanimamos, nos desalentamos, pero hoy vamos a estar viendo algunos ejemplos. Uno de ellos fue José. Nos habla en el libro de Génesis, el capítulo 37. Usted ha escuchado ya en algunas ocasiones de este hombre llamado José, que en su tiempo de joven, a los 17 años, nos dice en el libro de Génesis capítulo 37, fue un hombre que tuvo un sueño, que tuvo propósitos, José. Y por esa misma razón, sus hermanos lo persiguieron y lo vendieron como esclavo a José. Tuvieron ellos envidia, celos quizás de José, lo persiguieron, lo vendieron como esclavo, se lo llevan a cierto lugar y José llega después a una casa donde servía. Era un hombre que servía excelente, lo tenían como número uno ahí en la servidumbre, importante en la casa de Potifar, se llamaba el hombre que lo había comprado. Y pues después de eso, pues fue acusado de algo, falsamente, pero fue acusado, e injustamente José cayó en una cárcel. Por encima de todas esas adversidades, José se mantuvo firme. Dice que lo acusaron en esa casa donde vivía injustamente y pues lo llevan, está en la cárcel, pero se sobrepuso a todo eso, se mantuvo firme José al propósito, y pues a esa valentía y ese coraje fue la clave para que se cumpliera el sueño. Y ahí está la clave en nuestras vidas para sostenernos nosotros en un momento de dificultad, para que tú puedas lograr los sueños. Dice la Escritura que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y también nos señala la Escritura que para Dios, dice, no hay nada, dice, imposible. No hay cosa difícil para Dios. Y José pudo ver una realidad, esa espera que había en él, de que se confirmara ese sueño en su vida, y fue un hombre que llegó a gobernar en la tierra de Egipto. Fue un hombre importante, y usted ya sabe la historia donde él se enfrenta a sus hermanos, y José podía haberse vengado con sus hermanos por todo lo que había sucedido, y le saben que no se preocupen. Todo obró para bien, para que se cumplieran los propósitos de Dios en mi vida. Y así debemos de entenderlo nosotros. Hay dificultades, hay situaciones que nos pasan, y yo me puedo quedar en la lamentación o decirle: Señor, se van a cumplir los propósitos tuyos en mi vida. Y una de las claves que vemos aquí en la vida de José es que él se mantuvo en esa valentía, en ese coraje para seguir adelante, y le permitió ver la bendición de Dios en su vida. Otro hombre también que encontramos en la Biblia, Josué. El mismo libro lleva su nombre, Josué. Toda la historia está en ese libro,
Y si nos vamos ahí en el libro de Josué, capítulo número 1, vamos a estar revisando ahí 3 versículos. Está enseguida de Deuteronomio, está Josué. En el primer capítulo encontramos aquí en el verso 2. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bien, pues Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés había muerto, el gran líder, el hombre que venía liderando al pueblo de Israel, muere, y le dice Dios a Josué: mira, levántate, y le dice: tú eres el que va a cruzar el Jordán con todo el pueblo. Y fue el sucesor, y Dios le encomienda 3 tareas muy complejas y difíciles, y eran cosas complicadas para Josué. No era nada fácil guiar a un pueblo numeroso, a veces difícil, rebelde. Pues usted ha leído la Biblia, cómo se rebelaban en contra de Dios, en contra de Moisés, y le dio 3 encomiendas, Dios, difíciles a Josué, difíciles. Una de ellas nos menciona aquí el verso 2, le dice: pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. La primer tarea que Dios le da a Josué era que tenía que pasar el Jordán y que tenía que conquistar una nueva tierra que él les había prometido. Y la segunda nos dice en el verso número 7, en el verso 6, perdón, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Segunda encomienda, le dice: ¿sabes qué? Vas a cruzar el Jordán con todo el pueblo. Segunda encomienda, tú vas a repartir la tierra. Tú vas a ser el que va a darle a todos la porción que le corresponde, el lugar que les corresponde. Pues no era fácil. ¿Usted nunca le ha tocado repartir cosas? Es difícil a veces cuando alguien le dice: no le está dando más a aquel. No, me toca más a mí. Y la tercera cosa está en el verso 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi Dios, que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está. La tercera era que tenía que ser un hombre obediente. 3 encomiendas no muy fáciles para Josué. Era una que tenía que cruzar el Jordán. Número 2, tenía que, les dije, repartir la tierra. Y número 3, tenía que ser obediente a la ley. 3 cosas. Pero hay algo que le dice, solamente que le dice: esfuérzate y sé valiente. Y luego en el verso 9, si usted lo lee, en el verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, le vuelve a decir, ya le había dicho en el 6 y le dijo en el 7, y en el verso 9 le dice: mira, para que no se te olvide, te voy a decir otra vez, solamente esfuérzate y sé valiente. Eso se lo dijo por si se le llegaba a olvidar. Usted nunca le ha dicho a su hijo cuando va a salir: no se te olvide llegar a las 10. Y luego le vuelvo a repetir, uno sale: no se te olvide llegar a las 10. Ya le dijo unos 5 veces, ¿sabes qué pasa? No llega a las 10 el muchacho. Pero de otro día no. Y a veces así le repetimos. Yo digo: ¿por qué Rosa María le vuelve a repetir si ya se lo dijo?
Y o cuando alguien nos dice, ya me voy, hasta luego, cuídate. Ya sé que me tengo que cuidar, Rosa María. ¿Cómo está pensando que no me voy a cuidar? Pues así Dios le dice a Josué, en el verso 9 le vuelvo a repetir, y para que no se te olvide solamente, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en la vida cuando nos enfrentamos a una situación adversa, a una situación difícil? Necesitamos ser ¿qué? Esforzados y ser valientes. Y ser valientes se requiere la valentía y se requiere el esfuerzo para hacer las cosas. Eran 3 tareas, nada fáciles, pero Dios le dio un secreto. Y para llegar a un final victorioso, le dio eso. Le dijo, ¿sabes qué? Necesitas ser esforzado y necesitas ser valiente. Y ese es el secreto. Es el secreto cada día para nuestras vidas. Definitivamente las necesitamos todos los días, ser esforzados y ser valientes. Este hombre necesitaba hacer esas 2 cosas. Nos encontramos en la Biblia a un hombre llamado David, aquel joven llamado David que nos menciona en Samuel, los primeros capítulos, nos menciona que, David era un hombre que vivía con su papá Isaí y tenía familia, tenía más hermanos, y dice que un tiempo en que Dios quitó al rey Saúl, le quitó el reinado. El primer rey de Israel fue Saúl. Y le había fallado a Dios, desobedeció. Y ¿sabes qué? Le dice, me pesa haberte puesto por rey. Y voy a levantar a otro rey. Y manda a Samuel a la casa de Isaí. Y le dice, ahí está el que vas a ungir como rey. Cuando llega a la casa, le dice, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu familia? Y pues ya sabían cuál era el propósito. Y dice que el papá trajo quizás al más grande, al más parecido. No, le dice, este no es, trae otro. Y tampoco al que tenga barba, tampoco el que tenía barba. Al que estaba más delgadito, tampoco. No, pues ninguno pasó la prueba ahí. Le dice, oye, ¿no te queda otro hijo? Dice, sí, me queda uno, pero anda pastoreando las ovejas, es el más chico. Ese era David. Y le dice, ese tráemelo. Dice que cuando lo trajeron, a ese ungió, dice, este es el próximo rey de Israel. Desde ahí David había recibido rechazo y no lo sentían parte de la familia. Se dice que David no era medio hermano de los demás. Pero David, a pesar de eso, fue un joven que no se detuvo. Fue un joven que fue valiente, fue esforzado, y llegó el momento, aunque no era rey todavía, cuando el pueblo de Israel se estaba enfrentando a los filisteos y los estaba desafiando un gigante llamado Goliat. Y estaban sus hermanos en el ejército y ahí los tenía atemorizados, aquel gigante, amedrentados todos. Y David llega a llevarle ropa, comida a sus hermanos, llega al campamento y le dice, bueno, pues ¿quién es este incircunciso, ese filisteo que nos tiene así? Sus hermanos, si usted lee la historia, le dice a sus hermanos, dice, ¿sabes qué? Vete, vienes nomás aquí a estorbar, a esto y lo otro, y dejaste quizá las borregas, las ovejas allá solas y tú estás aquí perdiendo el tiempo. Y dice, no, dice David, yo me voy a enfrentar a ese gigante. Dice, pero ¿cómo? Si no tienes la armadura, no tienes nada que te puedas enfrentar a ese gigante. Y a pesar de que David recibió ese rechazo de su familia y de todas las voces que le decían que no podía, David fue un hombre que se levantó y fue valiente para enfrentarse a ese gigante.
y lo derribó. ¿Cómo necesitamos nosotros ser esos valientes para enfrentarnos en cosas de la vida y no poner atención a las voces de otros? Porque en el mundo te vas a encontrar que no todos van a estar de acuerdo contigo. Algunos te van a decir, ¿sabes qué? No está bien lo que estás haciendo, te va a salir mal, no lo vas a lograr. Pero yo tengo que tener esa valentía y ese coraje cada día para enfrentarme a cada circunstancia de la vida. Dice que David, cuando lo aceptaron, ok, pero te va a matar el gigante, le dijeron. No importa, yo me voy a enfrentar a él. Le empezaron a vestir con la armadura del rey Saúl. Pero dice que él no la quiso, se la quitó esa armadura. Era una armadura de un rey caído, no le servía. David tenía su propia armadura y era la presencia de Dios en su vida. Hay cosas en las que nosotros nos enfrentamos con ciertas armaduras y así no vamos a poder nosotros conquistar las cosas. No precisamente la armadura de un rey como la de Saúl, pero a veces traemos la armadura de una baja autoestima, de un orgullo. Traemos a veces armaduras de desaliento, de desánimo. Tenemos nosotros que despojarnos de ella y tener la armadura que Cristo tiene para nuestras vidas. Yo tengo que levantarme y mira, una de las armaduras que tenemos es la oración. El que tú seas un buscador, el que tú tengas una intimidad con Dios, el que tú te acerques a Él como cantábamos hace un momento. Sin tu presencia, Señor, no voy a llegar, y si llego, Señor, no sé qué va a pasar, pero yo necesito que tú estés conmigo. Moisés le dijo al Señor, Señor, yo no puedo con este pueblo. Le dice el Señor, ve, yo te voy a ayudar. Él le dice, mira, sabes que si tú no vas conmigo, él quería estar seguro de que Dios iba con Moisés, de que Dios estaba con él. Dice, quédate tranquilo, yo te voy a dar paz, yo voy a estar contigo. Hay cosas en las que quizás tú estás inseguro y te vas a enfrentar a cosas, pero aquí es donde tú tienes que decirle, Señor, yo quiero que vayas conmigo. Yo quiero que estés conmigo porque no sé qué vaya a pasar. Todos los días nos enfrentamos a situaciones, no sabemos, hay circunstancias en las que tú no sabes a las que te vas a enfrentar el día de mañana, el día de hoy. No sabemos. Yo he visto cómo personas en un día para otro les ha cambiado el rumbo de su vida. Hay personas que para bien, pero hay personas que para mal. Y yo tengo que estar siempre preparado y siempre con ese esfuerzo y esa valentía delante de Dios para poderme enfrentar a las circunstancias. Porque aunque tengas a Cristo en tu corazón, aunque vengas todos los domingos, te vas a enfrentar a situaciones porque vivimos en un mundo. Y dice la Biblia misma, lo dice, en el mundo, dice, tendréis aflicción, pero dice, ten paz, yo he vencido al mundo, dice el Señor, yo lo he vencido. Mira, David no se amedrantó, no se desalentó, a pesar de todo lo que él había estado experimentando con la familia, con su propia familia, diciéndole que no podía, y esto, David no prestó atención a esas voces, le puso atención al Señor. David sabía quién era Dios y dice, ¿quién es este incircunciso que vino a desafiar el ejército de Dios? Y David lo derrotó así con la propia palabra. Le empezó a hablar, le empezó a decir al gigante, no se amedrantó, nunca dejó de expresar y de proclamar el nombre del Señor. Y así debe de ser nuestra vida. Todos los días uno seguir declarando y proclamando la palabra de Dios. Aunque la cosa esté media oscura, tú siempre tienes que estar hablando y declarando la palabra de Dios. Todo va a estar bien porque Dios tiene bajo control todas las cosas. Dice que Él tiene los tiempos perfectos para nuestra vida.
Él tiene los tiempos y Él nos guarda, dice, en el hueco de su diestra. Y su promesa es fiel y la va a cumplir en nuestras vidas. Y hará que todas las cosas obren para bien, a favor de los que le aman, dice la Escritura. Si tú amas a Dios, las cosas van a obrar para bien. Dios tiene el poder para restituir también nuestra vida. Si piensas que se ha terminado todo, quiero decirte que Él es poderoso para restituir. Para restituir. Así es que no te desalientes, no te desanimes. Y David tenía la promesa de ser rey y fue perseguido por el rey Saúl, quiero decirles. Fue perseguido, pero en ningún momento él dejó de confiar y de perseverar en Dios. Así como José, como Josué, como David, que tenían sueños, que tenían propósitos. También nosotros los tenemos, esos sueños. También tenemos que recorrer cierto camino en la vida. Tenemos que recorrerlo. Y para llevar a cabo los sueños y propósitos, para que se cumplan, necesitamos tener esa valentía y esforzarnos cada día, sobreponernos a las caídas y a los fracasos. Por eso es que la Escritura en Mateo 11:12 dice que solo los valientes, ¿qué dice? Lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos sigue avanzando. El reino de los cielos se ha sostenido hasta ahorita. La palabra se sigue compartiendo, se sigue proclamando el nombre del Señor. No se ha detenido. Pero dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y yo quiero ser ese valiente que arrebata el reino de los cielos y que se mete a mi casa, a mi hogar. Y que llega la salvación a mi familia. ¿Qué fue lo que le dijo aquel hombre chaparrito? Ustedes recuerdan, ¿verdad? Zaqueo. Dice que cuando iba pasando el Señor Jesús por Jericó, y era tan chaparrito que no alcanzaba a ver al Señor en la multitud, se sube a un árbol. Dios ve el corazón de Zaqueo. O sea, lo vio alistarse, Alberto, bien. Y digo, ahora le está bien. Estaba arriba de un árbol. Y le dice, hey, bájale, dice, porque hoy voy a tu casa. Porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Cuando tú te subes al árbol, cuando tú te subes a buscar de Dios, cuando buscas la voluntad de Dios, ha llegado la salvación a esa familia, porque te atreves aún en medio de la multitud a subirte al árbol y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero la salvación, yo quiero tu presencia. Y la presencia del Señor Jesús entró a la casa de Zaqueo y le dice, desde hoy ha llegado, que le dice la salvación a tu familia, a tu casa. Porque él se atrevió, aunque no podía ver, aunque no podía meterse entre la multitud. Pues lo primero que miró fue un árbol y dice, de aquí es, aquí es. Así es que no te me detengas. Si tienes que subirte un árbol, pues súbete. ¿Está bien? Pero no te detengas. Necesitamos nosotros ser fuertes y valientes para no abandonar los sueños y los propósitos. Hay sueños, hay propósitos en nuestra vida que los hemos abandonado, que nos conformamos así y pensamos que así van a seguir las cosas. No te conformes. Dios puede hacer un milagro cuando te ve, cuando ve el corazón que anhela su presencia. No te limites de pensar que así vas a vivir el resto de tu vida. No te limites que así vas a vivir de esa manera, con esa necesidad, con ese problema. Tú sé ese hombre, esa mujer valiente y esforzada, donde dice Dios, este es el que arrebata el reino de los cielos. Pero no podemos quedarnos nosotros en esa condición. No permita que las pruebas y los fracasos lo desanimen, que no
se quede usted en el piso, en la tierra. No permita que las pruebas y los fracasos. ¿Hemos tenido pruebas? Claro que sí. ¿Hemos fracasado en algunas cosas? Sí, hemos fracasado. Pero lo importante no es quedarse ahí tirado en el piso. Lo importante es ser esforzados y ser valientes para levantarnos y lograr conquistar esos sueños y esos propósitos en nuestra vida. Hay sueños que los hemos abandonado. Hay propósitos que los hemos dejado. Pero ¿sabe qué? Es buen tiempo de creerle a Dios. Es un buen tiempo de creerle al Señor. Jesús mismo lo pide ahí en Mateo 11:12. Dice, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Así es que nuestro propósito sea siempre ser fuertes y ser valientes. Le dijo Dios a Josué, solamente le dice, te voy a pedir algo. Esfuérzate, le dice, y sé valiente. Sé valiente. O sea, no te amedrantes. No tengas temor, le dice. No desmayes. Porque, mira, si algo trae temor a nuestra vida y nos desanima, a veces son las preocupaciones. Yo les mencionaba hace poco las preocupaciones. Estás preocupado por esto, lo otro, viene un temor a tu vida. Y estás a veces pensando de un fracaso, de una derrota, cuando no va a suceder en tu vida. Lo estás pensando antes y te está mortificando y te está preocupando esa situación. Y una preocupación a veces no nos deja escuchar la voz de Dios. La preocupación no nos permite a nosotros escuchar la voz de Dios porque no estamos confiando en Él, porque hemos perdido la paz, porque hemos perdido la fe en nuestra vida y no nos permite escuchar la voz de Dios porque estamos preocupados, porque estamos afanados en algo. Y es una forma en la que no nos permite escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos preocupados por X situación, un problema, y estamos dispuestos a los problemas, a las dificultades todos los días. Pero dice el Señor, tengan paz, yo he vencido al mundo. No eres el primero ni el último, no somos los primeros ni los últimos, los que hemos tenido los momentos a veces de fracasar en algo, los que hemos caído en un desánimo, en un desaliento. Todos pasamos por ahí, pero aquí lo importante es saber cómo nos levantamos cada día. No podemos quedarnos en esa condición. Le dice Dios a Josué, mira, la encomienda no es fácil, pero tú tienes que cruzar el Jordán. Y eso es lo que a veces tenemos que hacer en nuestra vida, cruzar el Jordán, es atrevernos a hacer las cosas, es atrevernos a salir en la situación que estamos. Y ¿sabes qué? Le dice, tú vas a repartir, vas a tener la bendición en tus manos, pero te voy a encargar algo, siempre sé un hombre obediente, que todo esté sujeto a la ley. Que todas las cosas que hacemos nosotros estén siempre relacionadas a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios en esto? ¿Qué es lo que dice Dios en lo otro? Y quiero cerrar con esto. ¿Cómo necesitamos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo necesitamos escuchar la voz de Dios? Ayer escuchaba a un amigo de nosotros, un pastor, y dice, fíjate, una vez yo tenía mi cafetera normal, bien, y dice, pero tenía yo otra cafetera que me habían regalado, costosa, muy costosa la cafetera, muy bien, y pues ahí estaba, tenía un año, la mía estaba muy bien, y dice, pues, ahí está la cafetera, no sé para qué me pueda servir, pues, tengo la mía. Y pues me vino a la mente vender la cafetera.
la cafetera que me habían regalado, muy bien. Y dije, pues la voy a subir, ahorita muy fácil subir todo, cosas que quieras vender. Y dice que cuando él, antes de subirla para venderla, empezó a decirle a Dios, mira Señor, esta cafetera la voy a vender y todo. Cuando estaba en ese proceso, dice que se sintió mal y detuvo la venta. No la hizo, dice, sabe que Dios me quiere decir, pero no siento paz en vender la cafetera. Y dice tal vez a lo mejor a alguien le sirva, no sé, pero voy a escuchar la voz de Dios. Y dice que llegó a la congregación y dice el pastor, estaba ahí, por cierto, él lo había puesto en esa congregación. Y dice, ¿saben qué? Hoy vengo medio distraído, dice, porque no tomé café. Se me cayó y se me quebró la cafetera. Dice, este es el de la cafetera. Dijo, no. Le dice, ya tengo una para ti, le dice. Como cuando uno tiene esa relación con Dios y conforme a su palabra es capaz de escuchar, Dios te va a poner, el Espíritu Santo va a venir y te va a redarguir de las cosas que están mal. No sé si tú lo has experimentado, pero yo hay cosas en las que me siento mal, en las que quiero hacerlas o estoy haciendo y me viene un redarguir y digo, ya no la voy a hacer. Señor, perdóname y no debo de hacer esto, porque somos sensibles al Espíritu Santo. Cuando tú no eres sensible, cuando no escuchas la voz de Dios, lo haces y te vale, o sea, lo vuelves a hacer, no te sientes mal, porque no estás siendo sensible a la voz de Dios, al Espíritu Santo. Y yo ahí quiero llevarles a que seamos sensibles a Él, a que seamos esforzados y seamos valientes en todas las cosas. Se requiere la valentía, se requiere el coraje para conquistar sueños, para conquistar propósitos en la vida. No estás fuera de tiempo. Este es el tiempo, este es el momento donde tú puedes cumplir sueños y propósitos en tu vida. No digas, no lo voy a poder, está difícil o no está en mi edad. Tú lo puedes lograr, tú lo puedes lograr. Tú puedes ser ese hombre y esa mujer realizado en Dios. ¿Sí nos entendemos? Bien, entonces dice la Escritura en Mateo 11:12, dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos, dice, sufre violencia, o sea, sigue avanzando, pero dice que solo los que dice, valientes, lo arrebatan. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. ¿Cuántos? Amén. Somos valientes. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si oramos? Si nos ponemos de pie. Y Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, amado. Gracias porque este es un buen tiempo, Dios. Un buen momento, Señor, donde podemos levantarnos. Es un buen tiempo donde podemos dejar, Señor, quizás, Señor, todo aquello que nos limitaba, Señor, el que los sueños, el que los propósitos tuyos se cumplieran en nuestra vida. Muchas gracias, amado Dios. Gracias, porque hoy podemos escuchar de ti. Podemos escuchar de ti. Sí, Señor, muchas gracias. Gracias, Dios. Te amamos, Jesús. Amamos tu presencia, Dios. Señor, perdónanos todas las veces en las que no hemos tenido esa valentía para enfrentar las cosas. Perdónanos, Padre, los tiempos en
que no hemos sido esforzados, que no hemos tenido el coraje para enfrentar las circunstancias. Señor, perdónanos, Dios. Ay, Señor, nos rendimos a ti, mi amado. Queremos derramar, Señor, ese perfume para ti. Es digno, digno, digno.